para enriquecer nuestro conocimiento de una enfermedad nueva que todos los días va cambiando los tratamientos y manejo. Enfermedad que ha tenido el mundo convulsionado con daño de la economía no estimado. Gracias al Círculo Egresado del Instituto Dominicano de Cardiología CEIDOCA, en su presidenta, la doctora Noemí Cuesto. Nuestra casa madre, Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. El laboratorio Dr. Collado, un sugerente José Aníbal, por su apoyo a la educación continuada a nuestra clase médica. El tema que vamos a tratar es el abordaje integral y multidisciplinario del paciente crítico con COVID y complicaciones cardiovasculares. Estos temas estarán desarrollados por 4 damas prestigiosas de la Sociedad Dominicana de Cardiología y de Medicina Interna y expertas en el área. El primer turno lo tendremos con la doctora Eunice Cid, con la presentación de caso clínico. La doctora es médico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Medicina Interna en el Hospital Luis Aibal, Cardiología en la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología y Ecocardiografía en el Instituto Dominicano de Cardiología. Medicina crítica y terapia intensiva en el Hospital General Plaza de la Salud, cardióloga intensivista y ecocardiografista, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente del Hospital General de la Salud, médico ayudante de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. La segunda exposición estará a cargo de la doctora Eunice Tavera Castillo, egresada de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, posgrado en el Hospital Francisco Moscoso Puello de Medicina Interna y Cardiología en la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. Entrenamiento en falla cardíaca en el Cleveland Clinic de Miami, Florida, y en el Hospital Bíblico de Costa Rica. Encargada de la consulta de falla cardíaca en el Hospital General Plaza de la Salud. Evaluación pre- y postquirúrgica de cirugía cardiovascular en el Hospital General Plaza de la Salud. El tercer tiempo de estos temas lo tendremos a cargo de la doctora Rita Rojas Fermín, internista infectóloga, egresada de UNIBE, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Medicina Interna en el Hospital Central de la Fuerza Armada, Infectología en el Hospital Salvador Gautier y coordinadora del Servicio de Infectología del Hospital General Plaza de la Salud. Finalmente, la doctora Pura Enrique, cardióloga internista, médico egresado de la Universidad Pedro Enrique Sureña, Medicina Interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Cardiología en la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, Cuidados Intensivos en el Hospital Latimonet, Francia, coordinadora de la Unidad Cardiovascular del Hospital Plaza de la Salud. Con estas palabras pasaremos el turno a nuestra presidenta del Círculo Egresado del Instituto Dominicano de Cardiología, doctora Noemí Cuesto. Buenas noches. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta actividad. Gracias, doctor Tarquín Abreu, por su presentación y por estar aquí entre tantas mujeres, ¿verdad? El único hombre, señores. Qué bien. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, por este día hermoso, por esta noche, por su presencia que justamente agradecemos que nos estén acompañando. El Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología tiene un compromiso con la que es la educación médica continua. Por esta razón, traemos un interesante caso clínico y tenemos a personas distinguidas y de alto nivel con nosotros, como es la doctora Rita Rojas, infectóloga, internista, presidente de la Sociedad de Infectología. Bienvenida, doctora. También tenemos con nosotros a la doctora Eunice Cid, a la doctora Eunice Tavares y a la magíster Pura Enríquez. Todos bienvenidos y agradecidos de contar con cada uno de ustedes. Agradecemos el apoyo que siempre nos da la directora del Instituto Dominicano de Cardiología, el subdirector, pasados presidentes de CEIDOCA, de Sodocardio, el presidente de Sodocardio también siempre nos acompaña en estas actividades y agradecemos su presencia.
También a todos y cada uno de los médicos de CEIDOCA, de los cardiólogos en sentido general, tanto a nivel nacional como internacional, amigos internacionales que nunca se pierden nuestras actividades y les agradecemos poder contar con ellos. Tanto los especialistas de cardiología, medicina interna, en especialidades que nos acompañan, es un honor para nosotros poder contar con ustedes. A nuestro auspiciador, doctor, el señor José Nivar, en representación del Laboratorio Collado. Muchas gracias. También el señor Wilson Paulino, que está con nosotros. Esta actividad consiste en la presentación de un caso clínico. Luego de la presentación del caso clínico viene una parte que es información en sentido general en relación a las complicaciones que tuvo la paciente que vamos a presentar. Después vamos a tener una presentación de nuestra invitada especial, la doctora Rita Rojas. Luego, la doctora Pura Enríquez va a abrir un panel de discusión. Ustedes, todos y cada uno, pueden estar participando con nosotros a través de lo que es el chat. ¿Tienen una pregunta del caso clínico? La van haciendo. Todas las preguntas y todas las inquietudes la pueden ir escribiendo y luego que ustedes escriban sus inquietudes van a ser tomadas muy en cuenta, van a ser contestadas y podrán sentir que están interactuando con el caso y con la discusión. Al final de toda la presentación ya tendremos una parte conclusiva por la doctora Pura Enríquez y todos y cada uno de ustedes pueden opinar y hacer sus consideraciones, ya les he dicho, a través de lo que es el chat. Sin más preámbulo, el doctor Tarkin Abreu le va a presentar la exposición del caso clínico. Buenas noches. El caso clínico estará dado por la doctora Eunice Cid. Como ya le hablé de su currículo, está en sus manos inicial. Gracias por la invitación. Me corresponde a mí esta noche presentar el caso clínico relacionado con el virus que tiene al mundo de cabeza, el SARS-CoV-2, coronavirus causante de la enfermedad respiratoria aguda denominada COVID-19. Esta enfermedad impacta de manera importante lo que es la enfermedad cardiovascular y los que están con mayor predisposición de por sí son los pacientes afectados de enfermedades cardiovasculares porque tienen mayor riesgo de eventos adversos. Y de hecho, la infección por el COVID-19, sus terapias, las terapias utilizadas, pueden interactuar con fármacos cardiovasculares que impactan de manera directa el sistema cardiovascular y llevar a complicaciones serias, severas, que conllevan una alta mortalidad. Sin más preámbulo, voy a iniciar mi narrativa o relato, toda novela de índole dramático, en este caso, que tiene lugar en un sector de Santo Domingo. Se trata de una paciente femenina de 64 años de edad, quien tiene historial de hipertensión arterial, diabetes y obesidad mórbida, y quien inició cuadro clínico caracterizado por tos y fiebre en principio, y que luego de varios días se añade al mismo dificultad para respirar, por lo que la hace realmente asistir a un centro médico.
o cosas. La paciente llega al centro ya en estado con alteración del sensorio, deshidratada, taquicárdica, con saturación de oxígeno por debajo de lo esperado, 89%, y a su evaluación física como dato relevante se encuentra a nivel pulmonar que su murmullo vesicular se encuentra ausente en ambas bases pulmonares. Presencia de estertores crepitantes dispersos bilateral. Al encontrarse con estos hallazgos, pues se realiza una radiografía de tórax, donde se evidencia alteraciones importantes compatibles con un patrón alveolar difuso bilateral de predominio derecho hacia la base y periferia pulmonar derecha. De inmediato se realiza una tomografía de tórax, donde como hallazgo importante vemos opacidades en patrón de vidrio esmerislado bilateral con afectación subpleural y distribución aleatoria de la periferia hacia el centro. Pueden ver todas las alteraciones que se produjeron en dicha paciente. Se realizan estudios de laboratorio donde nos encontramos con que los marcadores se encuentran alterados. Ferritina en 882 con un lactato en 4.4, disminución de la vitamina D ya en un estado deficiente, un ProBNP que está en 12.908, entre otras alteraciones de relevancia, y una prueba para el SARS-CoV-2 que está positiva. La gasometría arterial compatible con hipoxemia importante. El electrocardiograma realizado muestra un ritmo sinusal con una frecuencia ventricular de 78 latidos en ese momento, con un QT corregido que está en 0.31. El cardiograma realizado muestra hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo con una función ventricular sistólica deprimida de 54%, dilatación de la aurícula izquierda y derrame pericárdico mínimo posterior, ya con datos de inflamación a ese nivel. Ya con todos estos datos recolectados, historia clínica, examen físico, anormalidades en los parámetros de laboratorio y los hallazgos a nivel tomográfico y de la radiografía de tórax, la paciente es admitida al centro con un diagnóstico de un síndrome de estrés respiratorio agudo severo, en shock séptico y una neumonía grave por SARS-CoV-2. El paciente crítico con COVID-19, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un caso complicado en el cual la persona afectada necesita soporte ventilatorio, vigilancia o un manejo estrecho en la unidad de cuidado intensivo, con características específicamente dirigidas hacia la parte pulmonar, índice de oxigenación, radiografía de tórax con alteraciones, frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno igual o menor a 90%. Datos que la paciente de por sí ya venía con gran parte de ellos, para no decir que todos. Pero, ¿cuál fue la estrategia terapéutica utilizada en esta paciente de 64 años, hipertensa, diabética, con obesidad mórbida y con las alteraciones de laboratorio, alteraciones radiográficas y de tomografía? Esas estrategias estaban dirigidas o fueron dirigidas
básicamente, como todo paciente en condiciones críticas, al soporte hemodinámico, al soporte respiratorio, al uso de anticoagulación, al manejo que tiene que ver con los valores de las glicemias que pueden verse afectados o alterados por la misma condición de la enfermedad. Dirigiéndonos ya al soporte ventilatorio, al igual que cualquier otra enfermedad que produzca una situación de insuficiencia respiratoria aguda, el abordaje de soporte respiratorio debe ser escalonado en función de las necesidades clínicas de los pacientes, que fue lo que se realizó con la misma. Pero este soporte escalonado está sustentado en criterios clínicos y criterios gasométricos. Los clínicos, dados por la disnea moderada a grave, con signo ya de trabajo de los músculos respiratorios accesorios, taquipnea, es decir, la respiración por encima de 30 respiraciones por minuto, y los criterios gasométricos, donde es importante el índice de oxigenación, cuando este está por debajo la saturación de 90 o igual a un 90%. Enfocado este manejo ventilatorio en base a lo que ya le he mencionado del índice de oxigenación, el uso de PIP, la relación inspiración-expiración y el ajuste del mismo de acuerdo al flujo y al tiempo inspiratorio. Algo importante, el cálculo del volumen corriente y mantener una presión meseta que se mantenga entre 27 y 30 centímetros de agua. La frecuencia respiratoria mínima necesaria para mantener una presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y una FiO2 mínima para poder mantener ese paciente con una saturación entre 88 y 94%. Es decir, a menor FiO2, mejor para el paciente. La terapia antitrombótica basada en que este virus, el SARS-CoV-2, produce una coagulopatía a consecuencia de disfunción endotelial. Y esto conlleva a un exceso de trombina y disminución de la fibrinolisis. Pero no obstante eso, la hipoxia que de por sí ya tiene este paciente produce un aumento de la viscosidad sanguínea, reclutamiento celular y activación de la coagulación. Es decir, un proceso de inmunotrombosis que requiere el uso de heparinas de bajo peso molecular con el objetivo de frenar la respuesta inmunotrombótica asociada al COVID-19 para tratar de disminuir en la medida de lo posible la morbimortalidad de esta enfermedad. Como en todas partes, esto está basado en criterios diagnósticos de respuesta inmune asociada al COVID-19 que están encaminadas o confirmadas por síntomas respiratorios y aumento de parámetros como lo es el dímero D, la ferritina y los datos de hipoxemia refractaria, incluso el shock, que la paciente que acabamos de mencionar lo reunía por completo. También, y no menos importante, el uso de inmunomoduladores, como el tocilizumab, para el cual existen criterios propuestos para su uso, como la neumonía intersticial, con insuficiencia respiratoria grave, como un score elevado, presencia de fallo orgánico extrapulmonar, es decir, con escala de severidad para shock alta, y criterios de respuesta inflamatoria sistémica grave.
que si vamos al punto por punto de lo que hemos ido expresando de la señora que acabamos de conversar, reunía criterios para el uso del mismo. La dosis de este medicamento están fijadas de acuerdo a un esquema de tratamiento y se dan de acuerdo al peso. Mayor de 75 kilogramos, una dosis inicial de 600 miligramos. Por debajo de ese peso, 400 miligramos. Otro punto o otro parámetro importante es el control glucémico. En todo paciente crítico, en estado de cuidado extremo, mantener un control glucémico dentro de parámetros adecuados es sumamente importante. Y el objetivo básico va dirigido a mantener esos niveles de glucemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro y realizar las evaluaciones continuas cada 2 a 4 horas. Importante en este punto es que estos pacientes no deben caer en hipoglicemia. Lo mismo, el manejo de todo paciente en estado crítico, los valores de hipoglicemia también nos indican que hay un daño severo y aumenta la mortalidad de los mismos. Por eso es importantísimo. En el caso de los pacientes con esta infección, suelen hacer alteraciones importantísimas de sus valores glucémicos, necesitando en muchas ocasiones el uso de infusiones de insulina. Tenemos los parámetros ya hemodinámicos con el uso de agentes vasoactivos, que fue el caso de la misma. Inició hipotensa, rescate con líquido, no respuesta, amina vasoactiva, para tratar de alcanzar una presión arterial media que se mantenga entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Como agente de primera línea, de primer orden, está la noradrenalina. También tenemos, en caso de que pudiera presentarse disfunción cardíaca, hipoperfusión, el uso de la dobutamina, que están bien documentados su uso y su utilidad en dichos casos. Por otra parte, está el uso de los corticosteroides. Los corticosteroides, que tienen un uso realmente controversial. Se habla de que ellos pueden reducir la inflamación pulmonar, pero a la vez que reducen esa inflamación pulmonar, también pueden deprimir la parte inmunitaria y su uso podrían ser de utilidad en el caso de la inflamación abrumadora, brutal, que se produce en esta parte, y la lesión pulmonar relacionada básicamente con las citoquinas. Algunos estudios hablan del uso de bolus de metilprednisolona, y en otras ocasiones no solamente el bolus, sino la estratificación de los pacientes con la dosificación de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, dividido en 3 dosis al día, que se pueden prácticamente utilizar. Hay un último estudio donde ya prácticamente sacan un poquito la metilprednisolona y le dan mucha importancia al uso de la dexametasona de 8 miligramos al día. Y es importante. En el caso que nos compete de la paciente que acabamos de describir, el corticosteroide utilizado fue la metilprednisolona. Los casos de hemoderivados, en el caso de que esos valores de hemoglobina estén por debajo de 100, después está indicado la transfusión. Fuera de eso, no. Como todo paciente en estado de gravedad, las transfusiones de plaquetas, siempre y cuando estas estén por debajo de 10.000 y tenga un alto riesgo de sangrar. Hay otros medicamentos alternativos de uso que, aunque no existen grandes estudios que los sustenten como tal,
pero son importantes, como es el uso de la vitamina D, porque esta está asociada a la disminución de los niveles de interleuquina 6, que están bien las tormentas de citoquina que se producen en el COVID-19. Vitamina C por su poderoso efecto antioxidante. Si bien no son tratamientos de grandes ligas, pero tampoco están de más. Aparte de que se asocia mucho la deficiencia de vitamina D a mayor mortalidad de los pacientes. Nuestra paciente, que decían en principio, si recuerdan de cuando iniciamos, reunía criterios gasométricos, criterios clínicos que la llevan a ser llevada a ventilación mecánica, donde se utiliza una ventilación mecánica protectora, es decir, volúmenes bajos y el uso del PIB, para mantener un drive pressure por debajo de 15 y una presión meseta o menor de 30. Ya estando en la unidad, en los días subsiguientes, el manejo fue multidisciplinario, donde participó infectología, nutrición. Infectología, la paciente presentó en ese momento elevación de los glóbulos blancos importante y aumento de la procalcitonina, porque se hacen ajustes de los antibióticos de inmediato. Ya hacia su tercer día, la paciente presenta un episodio de fibrilación auricular, por lo que se hace necesario y pertinente la suspensión de la hidroxicloroquina, porque hace la arritmia, pero también hace prolongación del GUT corregido. Aquí vemos una imagen del electro, donde tiene una FA con respuesta ventricular controlada, con un QT prolongado. Esta es otra imagen igual. Hacia el quinto día, la paciente continúa en ventilación mecánica, sedada, acoplada. Ya hacia ese día se logra suspender la bomba de la infusión de insulina, pero continúa con vasopresora y con corrección de electrolitos. Aquí hago la comparación, puse las dos radiografías. Esta es la radiografía en la que estoy señalando del quinto día, donde si se evidencia hay ligera mejoría con relación a la primera que se realizó. Los parámetros de laboratorio, los marcadores, todavía continuaban elevados. Glicemia en 338, ferritina en 1196. Ya hacia el noveno día, nos encontramos con que esta paciente reúne criterios clínicos, reúne criterios de gasometría y la radiografía han ido mejorando, por lo que se procede a realizar una extubación, la cual fue exitosa. Y ya hacia su 13º día de ingreso, la paciente ya se logra poner en cálula nasal, manteniendo niveles de saturación adecuados. Tenemos aquí la radiografía post-extubación y los parámetros de mal pronóstico comienzan a descender. Decían de la troponina que entró en 123, ya estaba en 32.3, ferritina en 1273, el dímero D en 340, y estaban hablando de entrada de 3000 y pico que tenía. Ya hacia el día 17 del ingreso de la misma, la paciente se mantiene estable clínica y hemodinámicamente, más cooperadora, interactuando con todo el personal y respirando ya área ambiente, por lo que el equipo multidisciplinario decide su egreso ya hacia su hogar. Una parte importante. Los parámetros retornaron a la normalidad. Ferritina en 726, proca ya dentro de parámetros normales, troponina normal, un dímero D ya en 200. Y esta es la radiografía de egreso de la misma. Ya prácticamente los campos pulmonares claros,
importante, porque esta es una patología que deja satisfacciones tal vez a medias, porque esta es una paciente que se logró sacar, pero con el esfuerzo de todo un grupo para que esto pudiera tener el mayor de los éxitos y sobre todo guiado por Dios, porque es que todo lo permite. Ya casi para finalizar, quiero dejar con ustedes algunos mensajes que me parecen de utilidad, como son los siguientes. Sí, recordar que los pacientes críticos con COVID-19 generalmente tienen comorbilidades importantes, que el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el desarrollo de la neumonía es aproximadamente de 5 días, pero el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas hasta la hipoxemia grave y que lleva a este paciente a tener que ser admitido en una unidad de cuidado crítico es de 7 a 12 días. La mayoría, para no decir todos los pacientes, tienen alteraciones radiográficas y tomográficas. Y que comúnmente la tomografía siempre vamos a encontrar opacidades de vidrio enmeslado y de consolidación. Creo que en la tomografía es una tomografía que uno nunca olvida. Son bastante parecidas todas. Y generalmente la tendencia que tiene esta infección de afectar las partes periféricas y dorsales de los pulmones es lo que da las condiciones ideales para que estos pacientes puedan tener una mejor o una respuesta adecuada a la oxigenación positiva con la posición en prono. Una de las complicaciones más comunes, o la más común, alrededor de un 60 a un 70%, corresponde al síndrome de distrés respiratorio del adulto, al shock en un 30% y disfunción miocárdica de un 20 a un 30%, porque recuerden que el virus afecta de forma directa las células miocárdicas y lesión renal aguda de un 10 a un 30%. Los pacientes de edad avanzada pueden tener hipoxemia y no tener dificultad respiratoria. Hay un 44% de pacientes en la unidad de cuidado intensivo que pueden presentar arritmia, que pueden estar asociadas ya al mismo proceso de paciente crítico, pero también al uso de algunos fármacos que de por sí hay que utilizar. La mortalidad muy asociada a la edad avanzada, a las comorbilidades, a la alta puntuación en las escalas de severidad de las enfermedades y a concentraciones altas de los marcadores de severidad, como el dímero D, la proteína C reactiva y recuentos linfocíticos por debajo, más bajo, infecciones secundarias que pueden coexistir con el mismo. Muchas gracias.